Luciana y el día de hoy presentaré las noticias. Son las 5:10 de la mañana y están viendo SJM Noticias en el canal 7. Antes de comenzar, nos acaban de informar de un robo en el distrito de Surco. Si alguien tiene alguna información del sospechoso, por favor, llamen al 944-445-678. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista virtual con los científicos Samuel Quirós, María Fernanda Mecinas y María Gracia Herrera. Ellos nos hablarán un poco sobre su nueva investigación acerca de los óxidos básicos, hidróxidos, ácidos oxáceos, entre otros. Antes de continuar con la entrevista, iremos a un corte comercial. Oh no, me duele mucho la cabeza. No, creo que no podré hacer la tarea de química. Tranquilo, Samuel, yo tengo tu solución. Toma Panadol, te alivia el dolor de cabeza. Así vas a poder hacer la tarea de química y no jalar. Bueno, ya estamos de regreso. Bienvenidos al programa. Buenos días con todos. Buenos días. Bueno, ¿nos pueden contar un poco más sobre su nueva investigación? Bueno, primero que todo vamos a explicar las nomenclaturas, las cuales son la tradicional, la stock y la sistemática. Bueno, primero la nomenclatura tradicional. Si el elemento presenta un estado de oxidación, puede ser llamado de dos formas. En la primera sería la palabra óxido más el nombre del elemento, más ico. La otra forma sería la palabra óxido más el nombre del elemento químico. Y así sucesivamente, como podemos ver en pantalla. Un ejemplo sería el cloro, que como podemos ver, el cloro presenta 4 estados de oxidación. O sea, el primero sería hipocloroso, el segundo sería cloroso, el tercero sería clórico y el cuarto sería hiperclórico. Bueno, ahora la nomenclatura sistemática. Primero debes poner el nombre genérico óxido precedido de los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, como podemos observar, para poder indicar el número de oxígenos presentes en la molécula y el nombre del metal precedidos también de los prefijos griegos. Si es mayor que 1, para indicar los átomos de metal que hay en una molécula. Como podemos ver en el ejemplo, estamos trabajando con fierro, que está trabajando con el estado de oxidación 3, más 3, y con el oxígeno, que está trabajando con el estado de oxidación menos 2. Bueno, hacemos el cambio y sería fierro 2, subíndice 2, y oxígeno subíndice 3, que sería trióxido de difierro. Y por último, la nomenclatura stock. Se nombra con las palabras óxido de y el nombre del metal, seguido de la valencia, con la que actúa entre paréntesis y con números romanos. Podemos ver ahí el ejemplo. El bromo tiene 4 estados de oxidación. Más 1 sería óxido de bromo, más 3 sería óxido de bromo, entre paréntesis 3. Y así sucesivamente. Otras de nuestras investigaciones serían óxidos básicos. Disculpa que te interrumpe. Yo recuerdo que cuando era chiquita y estaba en la secundaria, tenía un profesor que era súper chinchoso, pero nos enseñaba muy bien. Y nos explicó que los óxidos básicos son la unión de un elemento metálico con el oxígeno. Y a la hora de crear la molécula, el elemento metálico siempre va a la izquierda y el oxígeno a la derecha. Además, debemos de cruzar los estados de oxidación de los elementos, y si estos son pares, debemos simplificarlos. Y para esto se usa normalmente la nomenclatura sistemática. Es correcto lo que dices, Luciana. Es más, acá traemos un ejemplo. En este caso hemos agarrado el hierro o fierro y su estado de oxidación es más 2 y más 3. De ahí agarramos el oxígeno, que siempre trabaja con menos 2. Los estados de oxidación, en este caso vamos a trabajar con el 2, los vamos a cruzar y nos va a salir Fe subíndice 2, oxígeno subíndice 2. Esto simplificado sería FeO.
De ahí las nomenclaturas. La nomenclatura tradicional sería óxido fierroso. De ahí la sistemática sería monóxido de fierro. Y de ahí la stock sería óxido de fierro 2. Los hidróxidos es un compuesto químico formado por la unión de un óxido básico, metal más oxígeno. Y le agregamos el H2O, que sería el agua. Algunos datos de los hidróxidos es que se caracterizan por contener grupos hidroxilos o moléculas de agua. Las nomenclaturas que se usan para nombrar los hidróxidos son la tradicional y la stock. Un ejemplo acá sería, en este caso agarramos el calcio, y el calcio trabaja con el +2, el oxígeno siempre trabaja con el -2, entonces lo cruzamos y nos salió K subíndice 2, oxígeno subíndice 2. Esto simplificado nos da K y oxígeno. De ahí podemos observar que el KO le agregamos el H2O. Esto sería igual a K, el calcio, y el OH, entre paréntesis, cerramos el paréntesis y subíndice 2. Esto sería nuestro resultado final. Ácidos oxáceos. ¿Qué son? Son compuestos o combinaciones ternarios de un no metal, oxígeno e hidrógeno, disuelto en agua. Poseen propiedades ácidas por la presencia del ion hidrógeno, H+. Se producen a partir de la combinación de un óxido ácido, anhidrido, con el agua. La formación de este tema es óxidos ácidos o anhidridos más H2O, que es el agua, y también el ácido oxáceo. Un ejemplo sería el cobalto. Sus estados de oxidación son el 2+3. Entonces le añadimos el H2O, que es el agua, y como resultado nos da H subíndice 2, cobalto subíndice 3. De ahí al costado tenemos una tabla. Si el estado de oxidación es impar, trabajamos con la siguiente fórmula. X, que significa el estado de oxidación del elemento, más 1/2. En este caso, el hidrógeno siempre va a trabajar con el subíndice de 3. Luego pasamos al estado de oxidación del par. En este caso, vamos a trabajar con la fórmula X más 2/2. Y en el siguiente, que solo lo trabajamos cuando tenemos el fósforo, arsénico y el boro. Vamos a trabajar con X más 3/2. En este caso también vamos a trabajar con el hidrógeno del subíndice 3. Otro tema de nuestra investigación son los óxidos ácidos, más conocidos como anhídridos. Estos son compuestos binarios formados por la combinación de un no metal con el oxígeno que actúa con número de oxidación de -2. Se escribe el no metal a la izquierda, seguido del símbolo del oxígeno, y después se intercambian los estados de oxidación. Y si es posible, se simplifican. Para que entiendan mejor, ahí puse un ejemplo. Como podemos ver, vamos a trabajar con el cloro. Es un no metal. El cloro trabaja con los estados de oxidación +1, +3, +5 y +7. En este caso, trabajaremos con el estado de oxidación de +3. Entonces, tenemos que cambiar los estados de oxidación. El estado de oxidación del oxígeno, que es -2, pasa a ser el subíndice del cloro, mientras que el estado de oxidación del cloro pasa a ser el subíndice del oxígeno. Entonces, finalmente nos quedaría cloro subíndice 2, oxígeno subíndice 3. Para poder nombrarlos usamos 3 nomenclaturas, las cuales son sistemática, stock y la tradicional. La que mayormente se utiliza para poder nombrarlos es la nomenclatura tradicional. Los óxidos ácidos son parecidos a los óxidos básicos, solo que los óxidos básicos trabajan
con los elementos metálicos y los óxidos o oxácidos trabajan con los elementos no metálicos. También en la nomenclatura tradicional cambia la palabra ácido por anhídrido. Un ejemplo, como podemos ver en la pantalla, sería anhídrido cloroso. Por otro lado, también investigamos a los hidruros metálicos. Primero que todo, estos son una combinación binaria del hidrógeno con los metales alcalinos, alcalinoterreos y metales de transición, en las que el hidrógeno tiene el número de oxidación de -1. La fórmula es sencilla, sería el metal, luego el hidrógeno y por último el estado de oxidación del metal. Un ejemplo sería CaH2. Y para nombrarlo mayormente usaremos la nomenclatura de la sistemática de Stock. Un ejemplo sería hidruro de oro, entre paréntesis 3. Luego estarían los hidruros no metálicos, que son combinaciones binarias del hidrógeno con los no metales, en los que el hidrógeno tiene número de oxidación positivo y los elementos no metálicos actúan como anión. La fórmula sería H, que sería el hidrógeno, la X, que sería el estado de oxidación de metal, y el no M, que sería el no metal. Bueno, gracias Samuel. Ahora voy a explicar los hidruros especiales y los anfígenos y haluros de hidrógeno. Bueno, el subíndice del hidrógeno va a depender de en qué grupo esté el elemento químico. Por ejemplo, en los hidruros especiales vamos a usar el elemento químico germanio. El germanio está en el grupo 4A, es decir, va a trabajar con -4. Entonces sería Ge, que es germanio, H, que es el hidrógeno, y 4, que es el del grupo 4A. Bueno, ahora los anfígenos y laureos de hidrógeno. Por ejemplo, vamos a trabajar con el elemento cloro. El cloro está en el grupo 7A, es decir, va a trabajar con -1. Entonces sería H, que es el hidrógeno, Cl, que sería el cloro. Y ahí no iría nada, ya que el 1 se sobreentiende. Los hidrácidos son compuestos que no poseen oxígeno. Estos se forman por la combinación del hidrógeno con los halógenos y calcógenos disueltos en agua y presentan propiedades ácidas. La fórmula es simple, sería H, que representaría el hidrógeno, X, que representaría el estado de oxidación, y no M, que representaría el no metal. Un ejemplo sería el ácido fluorhídrico y su nomenclatura sería H. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Eso ha sido toda nuestra investigación. Muchas gracias por haber venido al programa. Tanto te cuesta decir alcalinos. Halógeno. ¿Qué? María Fernanda, cállate. Bueno. ¡Ay, Luciana!